Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Proverbios, el capítulo 19. Más vale el pobre que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posesiones. De nada vale el entusiasmo si no hay reflexión. El que precipita sus pasos se pierde. Uno se arruina por su propia estupidez y luego le echa la culpa a Yahvé. La fortuna multiplica los amigos, mientras que el desafortunado pierde los suyos. El testigo falso no quedará sin castigo. El que propaga calumnias no escapará. Un noble tiene muchos aduladores, todos son amigos del que le hace regalos. Al pobre lo rechazan todos sus hermanos, con mayor razón sus amigos. ¿Con quién hablar? Nadie se presenta. El que adquiere buen juicio se hace bien a sí mismo. El que actúa con inteligencia será feliz. El testigo falso no quedará sin castigo. El que miente cuando atestigua perecerá. No conviene que un tonto viva en el lujo, y menos aún que un esclavo mande a los príncipes. Un hombre inteligente domina su enojo. Al no hacerle caso a la ofensa se agranda. El furor del rey es como el rugido del león. Su benevolencia es como el rocío sobre la hierba. Un hijo sin juicio es la desdicha de su padre. Chillidos de una mujer son como una gota que no termina. Casa y bienes son herencias paternas, pero Yahvé es quien da una esposa juiciosa. La pereza produce sueño, el flojo tendrá hambre. El que guarda el mandamiento se aguarda a sí mismo. El que desprecia la palabra morirá. El que tiene compasión del pobre le presta a Yahvé. Éste sabrá pagar su deuda. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, si no, tú serás responsable de su muerte. El que se ha enojado debe pagar. Si se lo perdona, volverá a hacerlo. Atiende a los consejos, acepta la enseñanza, al final serás un sabio. El hombre forja muchos proyectos, pero se realiza lo que Yahvé decidió. El hombre atrae por su bondad. Se prefiere un pobre a un arrogante. El temor de Yahvé te dará vida. Dormirás tranquilo, inmune a la desgracia. El flojo mete la mano en el plato y luego no la lleva a la boca. Castiga al burlón y siempre
pondrá atención. Reprende al hombre sensato y entenderá. El que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un hijo infame y desnaturalizado. El hijo que no hace más caso de los que le reprenden solo puede rumar malos pensamientos. Un testigo perverso se burla de la justicia. La boca de los malvados se entretiene con la injusticia. El látigo es para los que se burlan. El palo fue hecho para la espalda de los tontos. Bien, hermanos. Acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que hemos escuchado, tú y yo, hermanos, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios para tu vida y mi vida, hermanos? Hoy la palabra de Dios nos habla de algo muy importante y que se ha ido perdiendo a través de los años, pero que hoy Dios nos lo menciona a mí y a ti para que estemos conscientes y no perdamos eso que se ha ido perdiendo a través de los años en los seres humanos, hermanos. Y hoy Dios nos habla de un valor muy importante que debemos de tener todos nosotros, hermanos. Y ese valor que hoy Dios nos habla y nos dice, hoy Dios nos habla de la honradez. Dios nos habla de la honradez, de que tú y yo tenemos que ser honrados en nuestra vida. Y no tenemos que ser sinvergüenzas en nuestra vida, haciendo riquezas y bienes a costa de ser sinvergüenza, a costa de la avaricia. Porque sí, hermanos, la sinvergüenza y la avaricia van agarrados de la mano. En cambio, la humildad y la honradez también van agarrados de la mano. Y hoy Dios nos habla y nos dice exactamente de la honradez, la palabra honradez, que la honradez va ligada con la humildad de las personas. Y también nos habla de las personas que son sinvergüenzas, de las personas que hacen su fortuna a costa de las sinvergüenzadas que hacen, y que va ligado con la avaricia que tiene el hombre. Así de que es muy importante que veamos y analicemos, hermanos, y que no permitamos por ningún motivo que el mundo en el que nos encontramos nos lleve a que seamos avariciosos, nos lleve a que seamos sinvergüenzas y que hagamos una fortuna basada en las sinvergüenzadas que hace el hombre para alcanzar esa fortuna que hace en el mundo. Dios quiere que nosotros vivamos honrados, porque la sinvergüenza también lleva al robo para poder alcanzar los objetivos del poder y del dinero, hermano. Entonces es importantísimo que hoy nos basemos en ese valor que hoy Dios nos está mencionando y que es muy importante
que todos nosotros que somos los hijos de Dios tengamos en cuenta. El que es que la honradez. En todos los aspectos, hermanos, de tu vida tienes que ser honrado. No tienes que ser trácala. No tienes que ser abusivo. No tienes que ser avaricioso. No tienes que ser ratero ni sinvergüenza para hacer una fortuna en este mundo. Que todos nosotros sabemos que al final de cuentas esa fortuna no te va a ayudar para nada. Porque esa fortuna que se hace por medio de las trácalas que se hacen, de los robos, de las sinvergüenzadas, lo único que llevan es a la muerte y la destrucción de la vida. Y tú y yo no fuimos hechos ni creados para ser destruidos, hermanos. Tú y yo fuimos hechos para vivir para siempre. Por eso es que Dios, nuestro Padre Yahvé, nos va educando y disciplinando día tras día, para que así podamos alcanzar y podamos vivir para siempre y eternamente. Y una de las partes para poder alcanzar a vivir eternamente es que en nuestra vida seamos realmente honrados en todos los aspectos, hermanos, en todos. Seamos unas personas honradas, honradamente en tu persona y honradamente ante tu prójimo y ante tu hermano y toda la gente que te rodea. Porque en este mundo hay muchas tentaciones. Son demasiadas las tentaciones que nosotros tenemos enfrente de nuestra vida, hermanos, que esas tentaciones nos pueden llevar a que seamos unas personas tranzas, trácalas, que transiemos a la gente. Nos puede llevar esas tentaciones a que seamos unas personas que robemos, que seamos unas personas sinvergüenzas para poder alcanzar la fortuna que muchos hacen en este mundo, pero que al final de la vida esa fortuna para lo único que les sirve es para la muerte y la destrucción. Y grábatelo en tu mente y en tu corazón, hermanos, que tú y yo no fuimos hechos por Dios para ser destruidos, ni para ser muertos. Tú y yo fuimos hechos por Dios para vivir y para vivir eternamente, hermanos. Pero para poder alcanzar a vivir eternamente, grábate, tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice por su palabra. Porque por medio de la palabra de Dios, Dios nos va educando y nos va diciendo y guiando el camino que es correcto para poder alcanzar a vivir eternamente como Dios quiere que tú y yo vivamos. Porque tú y yo fuimos hechos para vivir, hermanos, no para ser destruidos ni muertos. Eso grábatelo siempre en tu cabeza. Cuando tú quieras hacer algo indebidamente en tu vida, algo que no es correcto a lo que Dios te dice que tenemos que hacer, grábatelo, hermanos, que tú no fuiste hecho para ser destruido. Entonces no hagas eso. Entonces no hagas lo que no es indebidamente. No lo hagas. Hay que hacer lo que es debidamente, como nuestro Padre y Dios Yahvé nos lo indica por medio de su palabra. Porque fíjate hoy cómo nos dice y cómo nos habla de ese valor tan importante, que como vuelvo a repetirte, a través de los años se ha ido perdiendo. Eso que es la honradez. Ahorita en este mundo que vivimos, hermanos, esa palabra de honradez ya hay muy poca. Porque la mayoría de la gente se dedica a transear.
La mayoría de la gente se dedica de una manera o de otra a joder al prójimo. Se dedica a robar para conseguir dinero y hacer fortuna para supuestamente vivir cómodamente en este mundo que nos encontramos. Pero yo te digo una cosa, tú y yo no pertenecemos a este mundo. Tú y yo estamos de paso en este mundo, no somos de este mundo. Por lo tanto, no nos debemos de comportar como se comporta la gente que es de este mundo. ¿Y quiénes son los que son de este mundo? Toda la gente que no obedece a Dios, toda la gente que se dedica a hacer el mal, toda la gente que se dedica a transear, que se dedica a despojar a las demás personas, que se dedica a robar. Toda aquella gente que es una gente, en pocas palabras, que es sinvergüenza con toda la palabra. Esa gente es gente de este mundo. Y por eso hacen eso, porque ellos quieren hacer su fortuna para supuestamente vivir bien en este mundo. Pero que al final de cuentas, hermanos, fíjate bien y abre bien tus ojos y ve alrededor de ti, ve alrededor de lo que hay en el mundo y te vas a encontrar con personas que hacen su fortuna a base de tranzas, a base de robar, a base de estafar. Hacen su fortuna, hacen sus bienes, hacen sus negocios y aún así no viven en paz, hermanos. Aún teniendo todo ese dinero y toda esa fortuna que la hacen a base de puras trácalas, de robar, de transear a la gente y de todo lo que lleva a eso, no viven en paz, hermanos. Entonces, ¿de qué les sirve a esas personas? ¿De qué les sirve hacer toda esa fortuna en la manera que la hacen si al final de cuentas no viven en paz? Y hay personas que de veras, hermanos, ve tú a tu alrededor y ve en el mundo y te vas a encontrar con personas que se dedican a eso, a transear, a robar, a despojar, para hacer sus fortunas y verás que al final de cuentas, aun cuando ya tienen todo ese dinero y todo ese poder, no viven en paz, hermanos. Entonces, ¿de qué les sirve hacer todo eso? No viven en paz. Llega el día de su muerte y lo único que les ocasiona eso que hicieron es la muerte y la destrucción de su vida para siempre, hermanos. Algo que tú y yo tenemos y que Dios nos hizo para vivir y para vivir eternamente, hermanos. Entonces, grábatelo en tu mente y en tu corazón. Cuando Satanás te tiente para que hagas algo individuo, tú grábatelo en tu mente y en tu corazón, que tú fuiste hecho para vivir. Tú no fuiste hecho para morir ni para ser destrozado. Entonces no hagas esas cosas indebidas en tu vida. No las hagas, hermanos. Porque tú fuiste hecho para vivir. Y para que nosotros podamos vivir y podamos vivir eternamente, la única manera para poder lograr es obedeciendo lo que Dios nos dice por su palabra. Como hoy Dios nos lo dice. Fíjate bien, dice, más vale el pobre que vive honradamente. Fíjate, viene, más vale el pobre que vive honradamente. Más vale la persona que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posesiones a base de robos y despojos. Porque esas personas que viven sin vergüenzas a base de los robos y despojos que hacen y que alcanzan posiciones, que alcanzan dinero, que alcanzan poder, eso lo único que han logrado y que logran es que sean destruidos. Que cuando llegue el final de su vida, ellos van a ser destruidos, hermanos. En cambio,
la persona que vive honradamente toda su vida, esa persona va a alcanzar a vivir eternamente, como Dios quiere que vivamos. Y entre esos estamos tú y yo, hermanos, porque Dios nos hizo para vivir y para vivir eternamente. Dios no te hizo a ti, hermano, Dios no me hizo a mi hermano para morir ni para que seamos destruidos. Grabémonos en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces seamos realmente honrados. Y la honradez va de la mano con la humildad. Si tú eres humilde, vas a poder ser honrado, hermanos. Porque la sinvergüenzada va agarrado de la avaricia. ¿La avaricia qué es? La avaricia es querer el poder, querer el dinero. Y para poder conseguir el poder y el dinero, desgraciadamente, los conduce ¿a qué? A que sean unos tranzas, a que roben, a que despojen. Y infinidad de cosas que hay y que la gente hace para alcanzar el poder y el dinero, pero a base de la sinvergüenzada, a base de las trácalas. Entonces Dios no quiere eso ni para ti ni para mí. Dios quiere que tú y yo vivamos honradamente, hermanos, porque de esa manera vamos a poder vivir. Porque te recuerdo, Dios te hizo a ti y Dios me hizo a mí para vivir y vivir eternamente. No fuimos hechos para morir ni para ser destruidos, mis hermanos. Entonces dice, fíjate, cómo dice la palabra de Dios para todos aquellos que dicen, más vale el pobre que vive honradamente que el sinvergüenza que ha sabido escalar posesiones a base de ¿qué? De robar, a base de transear, a base de despojos. Esas personas no vivirán, esas personas morirán y serán destruidas. Dice la palabra de Dios, de nada vale el entusiasmo si no hay una reflexión. Uno se arruina por sus propias estupideces. Fíjate bien lo que hoy Dios dice, y es muy cierto. El ser humano muchas veces se arruina su vida por sus propias estupideces que hace en su vida. Y sí es cierto lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos seres humanos en el mundo no se arruinan su vida por sus propias estupideces? Esas estupideces que ellos creen que son geniales, que se creen muy listos supuestamente ellos para hacer las cosas en su vida. Y resulta que eso que se creen muy listos, resulta que es su propia ruina, porque son estupideces que hacen en su vida. Y hay mucha gente, muchísima gente, que se arruina su vida por sus propias estupideces, por actuar y hacer las cosas supuestamente por su inteligencia y por su sabiduría que tiene. Y muchas veces esa sabiduría, esa inteligencia que supuestamente tienen, lo único que les ocasiona es la ruina, porque hacen puras estupideces en su vida. Por ejemplo, la gente sin vergüenza, la gente que se dedica a robar, que se dedica a transear y que se dedica a hacer todo lo malo. Esa gente supuestamente se cree muy lista y muy inteligente. Según ellos son bien listos, hermanos, y por eso actúan así. Pero al final del camino y al final de todo, claramente lo dice la palabra de Dios, se arruinan por sus propias estupideces que hacen en su vida. Y luego le echan la culpa ¿a quién? A Yahvé. Fíjate, después de sus propias pendejadas y estupideces que hace el ser humano en su vida, tiene el descaro de decir que es la culpa de Yahvé.
¿Qué es la culpa de Dios? Tenemos todavía ese descaro de decir así, hermanos. Y hay personas que así dicen, que la culpa es de Dios, cuando la culpa no es de Dios. Eso también nos tiene que quedar bien claro a ti y a mí, hermano. De lo que tú y yo hagamos en nuestra vida malo, no es la culpa de Dios. Grábatelo y grabémoslo. Lo que tú y yo hagamos en nuestra vida no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Porque Dios nos dice exactamente lo que tenemos que hacer para nuestro bien. Y si no lo hacemos, entonces no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Como hoy Dios nos está diciendo que tenemos que llevar una vida honradamente. Dios nos lo está diciendo para nuestro bien, hermanos. Pero si no hacemos caso de lo que Dios nos dice y que nos está diciendo que tenemos que llevar una vida honradamente, si no hacemos caso y en vez de llevar nuestra vida honradamente como Dios nos lo está diciendo, sino que hacemos nuestra vida y la llevamos de sinvergüenzas, robando, transeando, despojando y haciendo todo lo malo, al final del camino, esas cosas, dice la palabra de Dios, que se da nuestra ruina. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, uno se arruina por sus propias estupideces que hace. Y sí es cierto. Entonces no es la culpa de Dios de las estupideces que tú hagas en tu vida, hermano. No le eches la culpa a Dios. Es más, ni le eches la culpa ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu hermano, ni a tu primo, a nadie, hermano. Nadie tiene la culpa de las estupideces que tú hagas en tu vida. El único que tiene la culpa eres tú, hermano. Entonces también que nos quede muy claro. Dios nos dice las cosas que tenemos que hacer para nuestro bien, hermanos. Para el bien de nuestra propia vida. Si no hacemos caso de las cosas que nos dice Dios y actuamos por nosotros, por nuestra propia cuenta, haciendo las cosas que supuestamente nosotros creemos que es para bien y que resulta que en vez de ser para un bien, es para nuestra propia ruina, porque es la palabra de Dios que uno se arruina por sus propias estupideces. Entonces la culpa no es de nadie más que tuya, hermanos. En eso tenemos que estar conscientes, que en lo que tú hagas en tu vida y en lo que yo haga en mi vida, los únicos responsables somos nosotros, hermanos. Que quede bien claro. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. El que adquiere buen juicio, se hace bien a sí mismo. El que adquiere bien juicio, hermanos. El que quiere buen juicio. ¿El buen juicio qué es? El buen juicio es la persona que realmente reacciona y piensa bien las cosas. Porque dice la palabra de Dios. El que actúa con inteligencia será feliz. El que actúa con buen juicio y con inteligencia será feliz. Pero la persona que realmente actúa con buen juicio es la persona que piensa y reacciona antes de hacer las cosas. ¿Y cómo es que piensa y reacciona antes de hacer las cosas, hermanos? Muy fácil. Si Dios hoy te está diciendo que lleves una vida honrada, pero en el mundo en el que tú y yo nos encontramos, hay muchas tentaciones que hacen que en vez de que lleves una vida honrada, lleves una vida, como dice la palabra de Dios, y te voy a decir, una vida de sinvergüenza. Una vida de sinvergüenza. En vez de llevar una vida honrada, el mundo en el que nos encontramos y las sensaciones que hay en este mundo y enfrente de ti nos pueden hacer que llevemos una vida de sinvergüenza. Entonces, para entrar en lo que la palabra de Dios dice, el que adquiere buen juicio se hace así, el que adquiere buen juicio se hace bien a sí mismo. Entonces,
Dios ya te está diciendo que lleves una vida honrada. Dios, el mundo en el que te encuentras y Satanás te dicen lo contrario. Te dicen, lleva una vida, ¿cómo dice la palabra de Dios? Lleva una vida de sinvergüenza. Entonces, cuando el mundo te pone las tentaciones por medio de Satanás para que lleves una vida de sinvergüenza, ahí es donde tú entras en lo que dice la palabra de Dios, donde dice, el que adquiere buen juicio se hace así, se hace bien a sí mismo. Entonces tú ahí entras en un juicio en tu persona, porque tú eres el que vas a tomar la decisión de tu vida, como te acabé de decir. Las decisiones que tú tomes en tu vida, tú vas a ser responsable de esas decisiones de tu vida. Nadie más va a tener la culpa más que solamente tú, hermano, porque tú las estás tomando. Entonces Dios ya te dijo una cosa y el mundo y Satanás te ponen otra. Entonces tú entras en un buen juicio. Y cuando ese juicio que tú entras diariamente lo haces correctamente como tiene que ser, entonces tomas el camino que Dios te está diciendo. Porque ese camino es el que te va a llevar a vivir. Porque Dios te hizo a ti para que vivas y no para que mueras. Ahí es donde se entra el buen juicio, hermanos. Pero eso ya es de cada persona. En tu buen juicio que tú tengas en tu cabeza, es la decisión que tú vas a tomar. Si tomas lo que Dios te dice o si tomas lo que el mundo y Satanás te dice. Pero acuérdate, las decisiones que tú tomas en tu vida, tú vas a ser el único responsable. A nadie más le eches la culpa, más que a ti mismo, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, el que guarda el mandamiento se guarda a sí mismo. El que desprecia la palabra morirá. El que guarda el mandamiento. ¿El mandamiento de quién? El mandamiento que Dios te da. Hoy tu Dios te ha dado un mandamiento y te está diciendo que lleves una vida honrada. Si tú guardas ese mandamiento, dice la palabra de Dios, tú vivirás. El que desprecia la palabra y no la acepta, ese morirá, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El temor de Yahvé te dará vida. El temor de Yahvé. El amar a Yahvé te dará vida. El obedecer a Yahvé te dará vida. Y podrás dormir, dice la palabra de Dios, que tranquilo e inmune a cualquier desgracia, hermanos. El que realmente ama a Yahvé, el que realmente obedece a Yahvé. A lo que Dios te dice, dice la palabra de Dios, que tú podrás dormir tranquilo y serás inmune a cualquier desgracia, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y con eso terminamos. Dice la palabra de Dios. El látigo es para los que se burlan. El palo fue hecho para la espalda de los tontos. Y con esto terminamos la lectura de hoy, hermanos. Entonces hoy Dios nos ha hablado de un valor que es muy importante y que lo tenemos que tener en nuestra vida. ¿Y que es el valor de qué? De la honradez, que se ha ido perdiendo a través de los años, hermanos. Ya hay muy pocas personas que sean honradas. La mayoría de las personas ya son tranzas, son trácalas. Son personas sinvergüenzas, como lo dice la palabra. Son personas sinvergüenzas que se dedican a robar, a transear y a hacer todo lo que es malo. Pero Dios no quiere que tú hagas eso. Dios quiere que tú lleves tu vida honradamente. Y la honradez va agarrada de la humildad. La vida
de sinvergüenza va agarrada de la avaricia. ¿Cuántas personas hay en este mundo que son avariciosas y que por consecuencia de esa avaricia se pierden en el mundo? Y llegan a ser ¿qué? Unas personas sinvergüenzas por alcanzar la avaricia, por alcanzar el poder y dinero. Y Dios no quiere que tú seas de esos, porque Dios quiere que tú vivas. Dios te hizo para que tú vivas, hermano. Grábatelo en tu cabeza. Dios no te hizo para que mueras ni para que seas destruido. Dios te hizo para que vivas. Y para que tú puedas vivir, dice la palabra de Dios, que tienes que llevar una vida honrada. Si no llevas una vida honrada, hermanos, dice la palabra de Dios que entonces tu vida, en vez de vivir, va a morir y va a ser destruida. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Padre Dios Yahvé que nos dé la sabiduría necesaria para poder nosotros actuar correctamente y con honradez en nuestra vida, mis hermanos. También haciéndoles la invitación que siempre les hago, hermanos, que es que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, hermanos, porque al ponerla en práctica nosotros vamos a poder cambiar como Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra vida, para que así podamos vivir, porque te recuerdo, Dios nos hizo a mí y a ti para que vivamos, no para que muramos, hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole esta oración a mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Papito, Padre hermoso, tú conoces nuestros corazones y sabes lo que hay dentro de nosotros, papito hermoso. Yo hoy en este día te quiero pedir con toda la humildad de mi corazón, Padre Dios Yahvé, que nos ayudes a que en nuestra vida podamos tomar las decisiones correctas para que así podamos vivir y podamos tener vida eterna. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, Padre Dios Yahvé, hoy en este día queremos alabarte y glorificarte, reconociéndote como el único Dios que tiene todo el poder y que es digno de recibir honor y gloria. Y nosotros queremos hacer hoy eso, alabarte y glorificarte por medio de esta alabanza, para que por medio de esta alabanza nosotros podamos agradecerte todo lo que nos das día tras día, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar.
mis hermanos. No se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude día tras día y nos guíe por el camino correcto que tenemos que seguir, tú y yo, hermanos.